Hola a todos, mi nombre es Luz Milagros Cortés Cuscano. Soy alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta semana 9 vamos a hacer una revisión de artículos. Vamos a hablar acerca del artículo titulado Caninos incluidos, tratamiento odontológico, revisión de la literatura. El objetivo de este artículo fue realizar una revisión bibliográfica de los últimos 5 años, que en el momento de la realización de este artículo fue entre los años 2006 a 2011. Acerca de la situación actual de ese momento, de los caninos incluidos y su tratamiento. Como se sabe, los caninos maxilares y mandibulares juegan un papel muy importante en lo que es la apariencia facial, la estética dental, el desarrollo del arco dental y la oclusión funcional. El canino maxilar tiene el periodo de desarrollo más largo, el área más profunda de desarrollo y un camino más difícil para llegar a su posición oclusal. Es por ello que si es que hablamos de los casos de inclusión, el canino viene a ser más frecuente y sobre todo el que es el canino maxilar, que se da con una incidencia del 0.2 al 3.6%. Los materiales y métodos utilizados para este artículo fueron la revisión bibliográfica de los últimos 5 años del momento del artículo, que fue entre los 2006 y 2011, con excepción de un artículo que se cogió del 2004, que fue utilizado ya que presentaba información que aportaba acerca de la etiología de estas agenesias. Estos fueron recogidos de las bases de datos de Medline, PubMed, Cochrane y Cielo. En total se encontraron 53 artículos, de los cuales se escogieron 33. Se eliminaron aquellos que presentaban bajo nivel de evidencia, es decir, aquellos en los que se incluyen las opiniones de expertos o artículos a propósito de un caso. Los artículos que fueron seleccionados fueron tanto de inglés y de castellano. En los resultados, aquí vemos el proceso que se siguió, el método de selección de los artículos revisados, en el que primero se cogieron los 53 artículos, en los que se buscaron por palabras claves y del intervalo de entre el 2006 al 2011. Luego de ello se quedaron con 32 artículos en el que se eliminaron aquellos estudios de bajo nivel de evidencia y aquellos estudios sobre caninos transmigrados, excepto 2 de ellos que sí fueron escogidos. Y finalmente se clasificaron por la información obtenida en 5 puntos: la epidemiología, la etiología, el diagnóstico, factores pronósticos en el alineamiento y opciones de tratamiento. En la discusión se colocaron esos 5 apartados, empezando por lo que era la incidencia, que nos decía que después de los terceros molares, el canino maxilar era el segundo diente en frecuencia de retención. Se presentaba con una incidencia del 0.2 al 3.6%. En cuanto a su posición, comúnmente se encontraban en palatino, en una proporción del 61%, y en una posición vestibular en un 5% de los casos, mientras que el 34% de los casos que restaban se encontraban en línea con el arco dental. Los caninos incluidos tienen el doble de incidencia en cuanto al sexo femenino y en un 8 a 10% de los casos la inclusión era bilateral. La incidencia de caninos incluidos en la mandíbula era mucho menor, dándose entre un 0.35 y un 1.29%. En la etiología se llegó a la conclusión de que esta era desconocida, pero se propusieron algunas ideas en las que estaban que las causas generales abarcaban enfermedades sistémicas como cuadros febriles, la irradiación, el síndrome de Gardner, la disostosis cleidocraneal o algunas deficiencias endocrinas. En cuanto a las causas locales, estaban las discrepancias osteodentarias, la pérdida temprana o retención prolongada del canino temporal, la anquilosis, los quistes o formaciones neoplásicas. También dientes supernumerarios, dilaceraciones de la raíz, cierre prematuro del ápice, iatrogenias, traumas, entre otros. En cuanto a los factores genéticos,
como por ejemplo algunos fueron que la posición anormal del germen dental o factores hereditarios y el paladar hendido. Algunas complicaciones que se encontraron fue que dada la importancia del canino, el hecho de que no se tratara podría llegar a tener un compromiso estético, fonético y masticatorio. El desplazamiento o pérdida de vitalidad de los incisivos, el acortamiento del arco dental, la formación de quistes foliculares, la anquilosis del canino, las infecciones y dolores recurrentes, la reabsorción interna, la reabsorción externa del diente adyacente o una combinación de todos. También la reducción externa del diente adyacente era la mayor preocupación y la complicación más común que se podía provocar, incluso también la pérdida del diente. La presencia de caninos incluidos puede no llegar a causar efectos perjudiciales durante toda la vida del paciente. En algunos casos también se da así. En cuanto al diagnóstico, se ve que los diferentes métodos diagnósticos se utilizaron, también la evaluación clínica y radiográfica, y eso es para la detección temprana y la prevención de los caninos incluidos, que pueden reducir el tiempo de tratamiento, la complejidad de este y las complicaciones y el costo. La evaluación clínica va a incluir lo que es la historia familiar, la inspección visual y la palpación de la protuberancia sobre el canino primario. Aquí podemos encontrar posibles signos clínicos de inclusión, que son la persistencia del canino deciduo más allá de los 14 o 15 años, la simetría en la protuberancia canina, la presencia de una protuberancia en palatino, la erupción dental retrasada o la migración del incisivo lateral. Se pueden utilizar algunas técnicas en dos dimensiones, como son las radiografías periapicales, las oclusales y las panorámicas. O también se pueden usar combinaciones de estas técnicas para poder determinar su posición dentro del arco dental. Para poder observar la reabsorción de raíces o la localización exacta, se puede utilizar la tomografía computarizada. Aquí se ha introducido las tomografías Combin, que reducen la exposición a la radiación. Algunos factores pronósticos en el alineamiento del canino incluido. Se pueden decir que para determinar el tipo de tratamiento a efectuar se debe considerar diferentes factores que influirán en el pronóstico de tratamiento. Entre estos factores están la cooperación del paciente, en el que vemos que no acudir a las citas o una por higiene oral podrían llegar a afectar el resultado del tratamiento. También está como otro factor la edad del paciente, ya que cuanto mayor sea la edad del paciente es más duradero y hay posibilidad de un menor éxito dentro de lo que es el tratamiento. Está también la presencia del espacio o el apiñamiento, que en el 85% de los casos en que hay suficiente espacio en la arcada dental, el canino se encuentra en palatino, mientras que en los casos de apiñamiento es más común encontrar a este en una posición vestibular. La posición del canino es para determinar un pronóstico, ya que nos basaremos más en la posición inicial mesiodistal y vertical que en la inclinación del diente incluido. Se prevé un buen diagnóstico cuando el extremo del borde incisal del canino está a nivel de la unión amelocementaria del incisivo adyacente. Un pronóstico aceptable cuando el extremo del borde incisal se encuentra en la mitad de la longitud de la raíz del diente contiguo. Y se predice que un diagnóstico va a ser pobre cuando el extremo del borde incisal del canino está en el tercio apical de la raíz del incisivo. En cuanto al tratamiento de los caninos incluidos, vemos que uno de ellos es el control, ya que si optamos por la abstención terapéutica, debemos realizar controles clínicos cada 6 a 12 semanas y radiográficos de cada 2 a 3 años del canino definitivo para poder asegurarnos que no se va a producir ninguna complicación. El canino primario puede tener una buena longitud de raíz y puede ser estéticamente aceptable. El canino deciduo se puede haber exfoliado más temprano y el espacio del canino pudo haberse cerrado espontáneamente, creando un buen punto de contacto incisivo premolar.
Se podrá optar aquí por no tratar el canino si éste está incluido muy profundo sin ninguna patología asociada, particularmente en aquellos pacientes mayores. Otra opción es el tratamiento interceptivo. Este se basa en la extracción del canino temporal para poder prevenir la impactación del canino definitivo. Este se debe efectuar en niños con suficiente espacio en la arcada dental, aquellos niños que sean mayores de 11 años y menores de 13. El canino definitivo debería emerger en los 12 meses siguientes. Si esto no llega a ser así, no se va a esperar que este pueda erupcionar y se deberá de evaluar algún otro tratamiento. Este es sobre todo indicado en aquellos casos en que la corona del canino está distal de la raíz del incisivo lateral y las posibilidades de ubicar el canino a su posición habitual en la arcada van a ser inversamente proporcionales a medida que aumente la inclinación horizontal. Otra opción podría ser el tratamiento ortodóntico quirúrgico, que es para exponer el canino y llevarlo a oclusión. En esta tabla podemos ver aquellas técnicas quirúrgicas para la exposición de los caninos incluidos maxilares en posición vestibular. Tenemos la técnica de la gingivectomía, que está indicada cuando el extremo de la cúspide se localiza coronal a la unión mucogingival con una adecuada cantidad de densidad queratinizada. El diente no debe estar cubierto por hueso. La iniciación de la tracción ortodóntica en este caso normalmente no es necesaria. En cuanto a las ventajas que nos da la gingivectomía es que esta es fácil de realizar y en cuanto a los inconvenientes es que puede existir una pérdida de densidad queratinizada, posible daño periodontal, un posible sobrecrecimiento gingival en la zona de la cirugía. Otra técnica es el colgajo de reposición apical. Esta es indicada cuando la corona del canino está apical a la línea mucogingival y hay una encía adherida menor a 3 milímetros. Aquí la indicación de la tracción ortodóntica viene a ser 2 o 3 semanas después de la cirugía. Las ventajas que nos da esta técnica es la conservación de la encía queratinizada. Y en los inconvenientes es que nos puede aumentar el riesgo de recesión gingival más traumática. Otra técnica es la técnica cerrada. Aquí en la indicación es que el diente está en el centro del alvéolo. La corona está apical a la línea mucogingival. La iniciación de la tracción ortodóntica es de 1 a 2 semanas después de la cirugía. Las ventajas que nos da es que tenemos una mayor estética y nos va a facilitar el movimiento del diente. Los inconvenientes de esta técnica es que en caso de un despegamiento se debe de realizar una segunda cirugía y también nos puede dar posibles problemas mucogingivales. En esta segunda tabla están las técnicas quirúrgicas para la exposición de los caninos incluidos maxilares en posición palatina. Tenemos la técnica cerrada, que está indicada cuando el canino se localiza cercano al incisivo central y lateral, horizontal y superior al techo de la boca. La iniciación de la tracción ortodóntica se da 1 a 2 semanas después de la cirugía. Entre las ventajas tenemos una inmediata tracción ortodóntica y los inconvenientes es que podemos presentar necrosis ósea, reabsorción radicular y fallos en la adhesión. Otra técnica es la técnica abierta, en la que está indicada cuando el canino se localiza cercano al incisivo central y lateral, horizontal y superior al techo de la boca, al igual que la anterior. La iniciación de la tracción ortodóntica, también igual que la anterior, se da 1 o 2 semanas después de la cirugía. La ventaja que nos da esta es que en la técnica abierta se puede apreciar una mejor visualización de la corona y una mejor dirección del movimiento del diente. En los inconvenientes tenemos que podemos presentar sobrecrecimiento gingival. Otra técnica es la tunelización, en la que está indicada cuando hay presencia del canino primario. En la iniciación de la tracción ortodóntica va a ser después de la retirada de la sutura, que es aproximadamente luego de 10 días. Entre las ventajas que nos da es que el canino permanente es guiado hacia el alvéolo del canino primario. Y en los inconvenientes es que esta técnica requiere la presencia del canino primario. El tratamiento ortodóntico prequirúrgico.
Antes de cualquier tratamiento que vayamos a realizar, se debe de crear un espacio suficiente para poder posicionar al canino, ya que en caso contrario se va a perder la longitud de arcada, ya sea por la mesialización del diente posterior y la distalización del diente anterior. Además de ello, al poner el bracket en todo el arco dental, se va a obtener el suficiente anclaje para poder traccionarlo. Otra opción va a ser colocar un microimplante o un mini implante como un anclaje, que al acabar el tratamiento se va a poder quitar fácilmente. Las técnicas para exponer el canino maxilar incluido, lo más común es que se presente por palatino. En ese caso, se debería de optar por exponer el diente y permitir que erupcione naturalmente durante la dentición mixta, o bien adhiriendo un accesorio al diente y usar así fuerzas ortodónticas para poder moverlo. Se dispone de diferentes técnicas para exponer el canino. Está lo que es la gingivectomía, el colgajo de reposición apical, la técnica cerrada, la técnica abierta y la tunelización. La técnica abierta de exposición de los caninos incluidos. Aquí podemos ver una secuencia de esta técnica, en la que vemos primero una vista antes de la fenestración, luego un colgajo de espesor total, luego la fenestración y la exposición del diente y finalmente el cementado quirúrgico y la sutura. En esta tabla podemos ver las técnicas para exponer los caninos maxilares incluidos. Vemos la técnica de gingivectomía, en la que la encía queratinizada mayor de 3 milímetros. Aquí se va a eliminar la suficiente encía y se va a descubrir entre la mitad y un tercio de la corona del diente. Otra técnica es el colgajo de reposición apical. Aquí se va a realizar una incisión crestal de la zona edéntula para preservar la máxima cantidad de encía queratinizada. Se va a realizar un colgajo de espesor total y en caso de encontrar hueso se va a realizar una osteotomía con una cureta o una fresa. 2/3 de la corona deberían de quedar expuestos. Se va a suturar el colgajo apicalmente, dejando solo 2 a 3 milímetros de la corona cubierta. Otra técnica es la técnica cerrada. Aquí se va a realizar un colgajo usando una incisión crestal. Se va a quitar suficiente hueso alrededor del diente para poder adherir el bracket. Se va a colocar un alambre o cadena que pasará por debajo del colgajo y a través de la incisión. Antes de suturarlo, se va a luxar suavemente con un periostótomo para asegurarse de que no esté anquilosado. Otra técnica es la técnica cerrada, la técnica abierta, perdón, en la que el colgajo de espesor total se va a localizar el diente incluido y se va a fenestrar. El bracket se va a poder colocar durante la cirugía o de lo contrario se podría poner un cemento quirúrgico para impedir que la herida llegue a cicatrizar. Por último está la tunelización, en la que se va a realizar un colgajo de espesor total y se va a extraer el canino temporal. En ese momento se va a evaluar el hueso que recubre el diente incluido. Se va a realizar una osteotomía con una cureta o una fresa y se va a comprobar que existe una comunicación entre el diente incluido y el alvéolo vacío del diente temporal. Se va a adherir un bracket al canino incluido y se va a pasar una cadena a través del túnel. Una vez hecho todo esto, se va a suturar el colgajo en su posición inicial. En cualquiera de los casos, para poder utilizar las diferentes técnicas, se debe de tener en cuenta algunos criterios, como son la posición labiolingual del canino incluido, la posición vertical del diente en relación a la unión mucogingival, la cantidad de encía queratinizada y la posición mesiodistal de la corona del canino. Se debe tener en cuenta también la prevención de posibles efectos periodontales que se pueden suscitar después del tratamiento en esta zona, ya que hay algunos estudios que muestran que usando una técnica cerrada se podría obtener un menor defecto periodontal. Estos estudios son retrospectivos y no se analiza en sí la gravedad de impactación de los caninos. Para poder decidir el tipo de tratamiento a seguir, para obtener el mejor resultado final,
se debe considerar la profundidad del canino incluido, la anatomía de la zona edéntula, la posición vertical y horizontal inicial del canino, así también la rapidez y dirección de la fuerza ortodóntica. Tenemos aquí un cuadro de decisión para poder escoger la técnica apropiada en un canino incluido. Se empieza por determinar la posición del canino incluido. Luego se realiza la palpación clínica y los análisis radiográficos. Aquí vemos si es que el canino incluido está hacia vestibular, podemos optar por una técnica abierta o una técnica cerrada. En el caso optemos por una técnica abierta, vemos que si es que tenemos dos opciones, si es que presentamos una adecuada encía queratinizada o una inadecuada encía queratinizada. En el caso de la primera, se podría optar por lo que es la gingiviectomía. En el caso de que tengamos una encía queratinizada inadecuada, optamos por la técnica de colgajo de reposición apical. En el caso del canino incluido apalatino lingual, tenemos la opción de la técnica abierta y la técnica cerrada también. Las técnicas para exponer el canino mandibular incluido. Aquí vemos que si hay suficiente espacio en la mandíbula que permita la ubicación del canino incluido en la arcada dental, se debe considerar este tratamiento. Después de la exposición quirúrgica, en algunos casos el canino es capaz de erupcionar espontáneamente si es que tiene una angulación favorable. Si no se llega a producir la erupción espontánea, se debe de combinar con la tracción ortodóntica. En caso de llegar a conservar el canino temporal, se podría escoger la tunelización para poder reposicionar el diente. El éxito de este tratamiento va a depender más de la edad del paciente que en realidad la posición o el nivel de impactación del diente. Si esto no llegara a ser posible, se deberían de plantear otros tratamientos como probablemente la extracción o el trasplante de este canino. Vemos que aquí, según la posición, vamos a escoger el acceso lingual o vestibular para esta técnica. El tratamiento ortodóntico final. En esta fase, mientras el canino es alineado en la arcada dental, se van a corregir las rotaciones dentales que van a faltar. Al final del tratamiento ortodóntico activo, se van a colocar retenedores y el paciente se debe de citar periódicamente para poder realizarle un control. Algunas complicaciones en el tratamiento ortodóntico quirúrgico es que vemos que la complicación más común es que puede existir una falta de movimiento una vez iniciadas las fuerzas ortodónticas. En estos casos, se va a tener que pensar en realizar otro tipo de tratamiento sobre ese canino. Esta complicación va a pasar más frecuentemente en los caninos incluidos en posición palatina. Las etiologías más comunes es que 1. No se haya quitado suficiente hueso alrededor de la corona del diente. 2. Que el mecanismo ortodóntico sea incorrecto. 3. Una anquilosis. El diagnóstico de anquilosis se va a realizar generalmente durante la cirugía. En estos casos se debe de aplicar las fuerzas inmediatamente. En algunas ocasiones no es posible llegar a mover el diente y se debe de realizar una extracción. Y por último, otra etiología podría ser que se produjo una adhesión incorrecta. Otro tratamiento que se puede realizar es la extracción. Este puede afectar a la estética y a la oclusión, pero en algunas veces es la única opción, ya que puede haber limitaciones en llevar al canino a su posición en la arcada o su anatomía está viéndose afectada. En este caso, se debe de decidir entre mover el premolar a la posición del canino o alguna otra alternativa, como el autotrasplante o la restauración protética. Vemos aquí una secuencia de extracción de un canino incluido, en el que primero se realiza un colgajo de espesor total, luego la eliminación del hueso que va a recubrir el diente, la odontosección de la corona, la luxación y abulsión de la raíz, el legrado de la cavidad y por último podemos ver que vamos a tener la corona y la raíz por separado del diente extraído. En conclusión, cuando tratamos caninos incluidos es fundamental que exista un apropiado diagnóstico para el éxito del tratamiento.
El simple tratamiento interceptivo puede llegar a prevenir la inclusión del canino y hacer que erupcione correctamente en el arco dental. Este vendría a ser el mejor tratamiento posible. Las diferentes técnicas quirúrgicas y ortodónticas nos van a permitir corregir lo que es la inclusión y evitar las complicaciones de los caninos incluidos. Una selección cuidadosa de la técnica va a ser esencial para el alineamiento exitoso de los caninos incluidos. Muchas gracias por su atención.